Creo que todos en algún determinado momento entendemos que cuando hablamos del matrimonio hablamos fundamentalmente de una experiencia de amor. Y la experiencia de amor es una experiencia que está antes de la consideración de la realidad sacramental. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se ha servido de la experiencia humana del amor para establecer una realidad sacramental. Ya luego explicaremos el contenido de esta afirmación. Pero partimos de una experiencia, que es la experiencia del amor humano. Entonces tenemos que reflexionarla, profundizarla para poder entender cómo se desarrolla en nosotros esa experiencia, cuál es la dinámica que está inscrita en ella y sobre todo reconocer, ¿no?, que en esa dinámica tenemos una experiencia de flaqueza y de fragilidad inherente a nosotros. No hace parte de nuestra naturaleza, porque hemos sido creados desde el amor y para el amor, pero tenemos que ser totalmente consecuentes con la debilidad que está presente en nuestra naturaleza como consecuencia del pecado. Entonces eso tenemos que advertirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ese primer recorrido sobre los aspectos dentro de la antropología, dentro de lo que es la visión del hombre, cómo están insertados, ¿no?, la afectividad, el amor, el deseo, la sexualidad y la comunión y el amor conyugal. Eso es lo que vamos a intentar abarcar en la primera charla. O sea, va a ser un aspecto mucho más, vamos a decirlo así, antropológico y humano, aunque vamos a hacer unas pequeñas apreciaciones de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia. ¿De acuerdo? Posteriormente nos iremos a una de las cosas más importantes y digamos, vamos a decirlo esto. No, iba a decir por qué me he casado y todos dirán, de verdad, vale, ¿por qué me he casado? No, pero, ¿por qué me casé? Pero más allá del por qué me he casado, quizás es la finalidad, ¿no? El por qué es fundamentalmente porque en el fondo Dios nos ha creado para llevar a cabo en nuestra vida la realización plena de nuestra existencia en el amor. Esa es la razón fundamental, una razón que está en nosotros, en nuestro propio corazón. Aunque muchas veces no seamos tan conscientes de ello, por eso, de alguna manera, hemos apostado por la realidad del matrimonio. Pero hay un para qué, hay una finalidad. ¿Puedes repetir por qué me casaron? La respuesta a esa pregunta de por qué nos hemos casado está arraigado en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio corazón. Vamos a decirlo de esta forma. Nuestro corazón quiere plenitud, quiere felicidad. Y en algún momento ese deseo de felicidad está asociado a la comunión. ¿Qué quiere decir? Que normalmente nosotros solamente podemos desarrollarnos, solamente podemos alcanzar a lo que aspira el corazón. A lo que aspira el corazón depende fundamentalmente de la huella que Dios mismo ha dejado al crearnos. Porque Dios, al ser amor y al dejar la huella de su impronta y de su ser en nosotros, nos invita a realizarnos de la misma manera como Él vive su propio misterio de vida. Si Dios es amor, la invitación que nos hace existencialmente en lo profundo de nuestro corazón es a amar. Y ese deseo de amar se traduce en ansia de comunión, ¿de acuerdo? Porque el hombre no puede, ¿no?, vamos a decirlo de esta manera, vivir ese proyecto en sí mismo. Me voy a amar a mí mismo. Sí, hemos escuchado, ¿no?, muchas veces hablar de un recto amor a nosotros mismos, que deberíamos decirle más bien estima personal. Pero nosotros no podemos de alguna manera replegarnos en nosotros mismos para encontrar esta respuesta. Necesitamos de, vamos a decirlo de esta manera, de otro. Es una de las características fundamentales del amor. La alteridad, que viene de una palabra que es alter, que significa otro. O sea, que no me puedo realizar singularmente, en mi individualidad. ¿De acuerdo? ¿Entendemos eso? Desde ahí que en algún momento surja la necesidad de darle una respuesta a esa inquietud. Y eso es lo que de algún modo, digamos, respondería a tu pregunta. Me he casado para dar respuesta a esa inquietud que está dentro de mí. Pero hay un para qué, o sea, hay una finalidad del por qué nos casamos. Y esa finalidad está determinada en la doctrina de la Iglesia por los fines del matrimonio. ¿De acuerdo? Que son dos. ¿Cuántos son? Dos fines. ¿Para qué me he casado? Uno de ellos tiene que ver, ¿no? Dice normalmente la teoría de los fines que es para la ayuda mutua de los esposos. ¿Qué quiere decir? Para que de algún modo se produzca un enriquecimiento mutuo por parte de aquellos que han configurado, ¿no?, un proyecto de vida en común. Y la otra finalidad tiene que ver con la procreación y la educación de los hijos y la constitución de aquello que llamamos familia. ¿Ok?
Son las dos finalidades. Eso lo vamos a ver en la siguiente charla. Y luego vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la caracterización. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las características que están presentes dentro de la realidad de este proyecto, de esta institución que llamamos matrimonio? ¿De acuerdo? Advirtiendo que ya en algún momento podemos antropológicamente plantear unas características muy específicas, la doctrina de la Iglesia nos habla de 3 propiedades esenciales o fundamentales inherentes a la realidad del matrimonio, que son la unidad del matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio y la fecundidad del matrimonio. ¿De acuerdo? Que es lo que veremos en la tercera de las charlas del día de hoy. Para mañana dejaremos el salto, vamos a decir, es un salto vertiginoso, ¿no?, que tenemos que hacer en nuestra reflexión, y es llegar a comprender cómo Jesús se sirve de esta institución, de esta realidad, de este proyecto de amor, para instituir uno de los 7 sacramentos en la Iglesia. Sacramentos en sentido propio, que quiere decir que de algún modo manifiestan la presencia de la gracia en medio de este mundo y que se convierten en un signo de algún modo, digamos, de la presencia de Dios y de la fuerza de Dios en medio de nuestra propia cotidianidad, ¿no? Y tiene que ver con la sacramentalidad del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia? Y en la charla que haremos mañana para culminar, ¿no?, pues todo este barrido de lo que es la doctrina del matrimonio. Entonces, ¿me habéis entendido más o menos el recorrido que vamos a hacer? Para que no os perdáis. Entonces, lo primero que haremos será una aproximación antropológica a la experiencia del amor humano, que está en la base, ¿no?, de la doctrina cristiana del matrimonio. Luego veremos esa doctrina conformada por los fines, las propiedades esenciales y la sacramentalidad del matrimonio. ¿Claro? Muy bien. Vamos a empezar entonces con la primera de las charlas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de empezar, si tú tienes una hoja, ¿vale?, he doblado en 4 partes, ¿no? Se nota, ¿no? Son 4, ¿no? ¿Sí? Por mitad y por mitad. Bueno, pues yo necesito primero que todo partir, ¿no?, de una visión del hombre. Siempre que nosotros de algún modo nos aproximamos a una realidad humana, y en este caso la experiencia del amor humano, tenemos que de algún modo situarnos ante lo que es la visión del hombre que está presente en la enseñanza o en la tradición en la que en algún momento podemos considerar todas la transmisión de las ideas que vamos a hacer en este retiro. ¿De acuerdo? Es la visión cristiana del hombre, ¿no? La antropología cristiana nos permite a nosotros, a pesar de la complejidad y a pesar de la gran riqueza, ¿no?, que está presente en la realidad del hombre, nos permite estratificar la realidad del hombre en 4 grandes bloques. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis hacer el ejercicio, coger una hoja, doblarla, ¿no?, y poner estos 4 bloques que van a ser muy importantes, porque eso nos van a permitir situarnos ante cada una de las exigencias que debemos acometer en el desarrollo de esta reflexión. ¿De acuerdo? Los podríamos llamar los dinamismos presentes en la realidad del hombre. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, pues yo creo que todos aquí hemos escuchado en la enseñanza de la Iglesia que somos cuerpo y alma, una unidad sustancial e indivisible. ¿De acuerdo? Lo cual nos hace pensar que nuestro cuerpo no es solo un vehículo o un instrumento de lo espiritual y del alma, sino que nuestro cuerpo también tiene una importancia vital en nuestra antropología. Cuerpo y alma están insertados, hay una unidad indivisible entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un primer aspecto que evidentemente está presente en nosotros, que lo vamos a llamar la corporeidad. ¿De acuerdo? La corporeidad. Somos personas, ¿no?, que tenemos cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Padre, mi cuerpo crece, pero no pasa nada. Es tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo de alguna manera, ¿no?, bueno, crece a lo ancho, pero pues, nuestra corporeidad es algo que está intrínsecamente ligado a nuestra dignidad personal. O sea, nuestro cuerpo tiene una dignidad, no es solo un instrumento, ¿de acuerdo? Porque está unido indivisiblemente a la realidad de nuestra alma, ¿de acuerdo? Tenemos otro plano
que es el plano de la afectividad, ¿no? ¿De acuerdo? El plano de las pasiones, ¿de acuerdo? Todos aquí nos experimentamos como seres pasionales, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? La palabra pasio significa que somos muy vulnerables a la realidad que nos rodea, ¿de acuerdo? Las cosas nos afectan, por eso somos seres pasivos, de ahí viene la palabra pasión, ¿no? Pasivo significa que nos llegan las cosas y nos condicionan, nos hacen reaccionar. Tiene su propia lógica, tiene su propia, digamos, su propio dinamismo, ¿no? Y vamos a intentar como profundizarlo un poco, ¿ok? El plano de la afectividad, ¿vale? Yo no soy afectivo, no, sí lo eres. Todas las personas somos afectivas. A algunos se le puede notar más o menos, pero todos somos afectivos, ¿de acuerdo? Luego, pues evidentemente, tenemos lo que llamamos las potencias superiores. Tenemos inteligencia y voluntad, ¿no? Son consideradas en ese aspecto como las potencias mayores del alma, porque aquí todos somos reflexivos, todos pensamos, bueno, se supone que todos pensamos y que todos de algún modo nos dejamos determinar, evidentemente, a través, ¿no?, de las, digamos, a través de la atracción que suscitan ciertos bienes en nuestra voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, ese movimiento, ¿no?, que tenemos y que hace que muchas veces tomemos nuestras decisiones y reflexionemos sobre lo que hacemos, hace parte, ¿no?, de esta circunstancia. Ojo, estas dos cosas de algún modo están claramente diferenciadas y tienen su propia lógica. ¿Me explico? Por eso no todo se resuelve teniendo claramente las ideas de las cosas. ¿No os ha pasado eso? Que no, yo lo tengo claro, pero ¿por qué sucede? Es que lo sé, ¡lo sé! ¡Lo sé! Pero no sé por qué soy débil ante esa circunstancia, o por qué en algún momento hago lo contrario a lo que en algún momento tengo claro en mi cabeza, ¿no? Porque a veces no funcionamos siempre, ¿no?, con este solo dinamismo, ¿de acuerdo? Y dentro de la antropología cristiana consideramos que nosotros, vamos a decirlo así, tenemos un aspecto importante, que es que tenemos una dimensión trascendente, ¿de acuerdo? Estamos abiertos al lenguaje de lo espiritual. Somos, según San Agustín, capaces de acoger la vida de Dios en nosotros y desarrollarla en nosotros, ¿de acuerdo? 4 circunstancias y todas y cada una de ellas están interconectadas entre sí. De algún modo todos y cada uno de nosotros vivimos esto dentro de la unidad sustancial de la persona humana. Hacemos esta distinción para que al menos podamos apreciar que hay dinamismos distintos, pero todo esto confluye en nosotros. Por eso muchas veces no atendemos a resolver nuestros problemas, porque no sabemos ubicarlos, ¿ya? Y esto es muy importante para poder ubicar todas y cada una de las circunstancias que vivimos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Como vamos a hablar de la experiencia del amor, vamos a ver cómo la experiencia del amor está condicionada, ¿no?, o está inserta dentro de esa realidad humana y personal. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos aspectos está presente esa experiencia. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del amor, tenemos que ver que hay un aspecto del amor que tiene que ver con nuestra corporeidad. Hay un aspecto del amor que está arraigado en nuestra afectividad y un aspecto del amor que tenemos que, de alguna manera, reflexionar y tener claro, ¿no?, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, y que de algún modo el amor también nos relaciona intrínsecamente con lo espiritual. Más o menos queda claro, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hacemos una teorización acerca de lo que es la experiencia del amor, ¿no?, que es lo que nos atañe a todos y cada uno de nosotros hoy, ¿no?, o sea, la experiencia del amor como tal empieza siendo una experiencia afectiva. O sea, el amor empieza siendo una pasión. Nunca el amor es fruto de una decisión racional y reflexiva. Uno se puede preguntar, ¿por qué esta afirmación? ¿Por qué en algún momento no puedo decir, la mujer o el hombre que me conviene debe tener las siguientes características?
¿Por qué de alguna manera no hacemos eso? Porque en el fondo, si nosotros No se equivocaríamos. lo más probable, os voy a decir el por qué nos equivocaríamos, porque en el fondo, cuando tú reflexionas sobre lo que tú consideras que es bueno para ti, se te olvida que en algún determinado momento nosotros tenemos una debilidad inherente en nuestra naturaleza. Partamos de ese hecho. Nuestra naturaleza está, vamos a decirlo así, no estropeada, pero sí está condicionada, está herida. ¿Lo tenéis claro? Porque aquí todos debemos partir de esa premisa. Decidme lo tenéis claro. Sí. Es la realidad del pecado, que no habéis escuchado a San Pablo cuando decía, ¿no? El bien que quiero hacer me cuesta hacerlo, el mal que quiero evitar me sale a borbotones. Dice el misterio de la iniquidad, dice San Pablo, que parece que el mal no se aparta de mí. Parece que el enemigo vive en casa, vive en nuestra interioridad. ¿De acuerdo? Cuando en algún momento Jesús plantea la cuestión del libelo de repudio, ¿no? En aquel momento era el planteamiento acerca de una circunstancia relacionada con el matrimonio, porque era algo muy similar al divorcio, ¿no? Cuando le plantean que si era lícito que un hombre le diera carta de libelo de repudio a su mujer para casarse con otra, ¿no? Entonces él apela, ¿no?, al proyecto originario de Dios, y cuando le preguntan por qué Moisés en algún momento permitió, ¿no?, la carta de libelo de repudio, dice: por la dureza de vuestro corazón. O sea, hay una confirmación clara de que en nosotros existe esa tendencia o esa inclinación hacia el mal. ¿De acuerdo? A partir de esa inclinación al mal, que es en una dirección contraria a la lógica que está insertada dentro de la realidad del amor, si la realidad del amor es expresión de la vida de Dios y significa siempre salir, ¿me explico? Significa siempre salir, es como si en algún momento nos planteáramos... Si en algún momento, ¿no?, tenemos que plantearnos un vector. Es un vector, ¿no? Vector, ¿no? Pues tenemos que plantearnos un vector, pues ese vector tendría que ir en esta dirección, ¿no? Así, ¿no? Esta es la lógica del amor, ¿no? El vector siempre hacia afuera, siempre. Eso se lo dijo en algún momento Aristóteles a su hijo Nicómaco, entendiendo, ¿no?, hablando sobre lo que era el amor de amistad. O sea, cómo debes entender la apreciación de tu vida, ¿no? Cómo debes entender el posicionamiento ante las personas que te rodean. Y Aristóteles le dice a tu hijo: hijo, tienes que tener la posición del arquero. ¿Sabes qué es el arquero, no? Cuando tú tensas el arco, toda la tensión, ¿no?, de tu corazón y de tu vida está dirigida fuera de ti, ¿no? Diríamos, hacia la diana. Y lo voy a poner en práctica con mi marido. Hacia afuera, hacia afuera. ¿Ah? Le disparas al corazón. El vector nunca es en esta dirección. ¿Me explico? Si el vector estuviera en esta dirección, estaríamos en la lógica contraria a la realidad del amor, ¿no? Y es donde está insertada nuestra debilidad, en nuestra naturaleza. Vivimos demasiado replegados en nosotros mismos, en nuestra subjetividad. Es lo que llamamos el amor propio, el egoísmo, todo lo que condiciona el mal en nuestras relaciones de pareja tiene que ver con esto. Por eso, si tú asumieras la génesis del amor a través de un acto reflexivo, teniendo en cuenta que nuestros dinamismos están heridos, tú de alguna manera harías una proyección de tu yo en esa búsqueda. ¿Me explico? Por tanto, sería una versión de ti opuesta en tu género, en tu sexo, ¿de acuerdo? O sea, querrías lo que a ti te gustaría que fuera, ¿no?, ese marido o esa esposa. ¿En razón de qué? En razón de tu satisfacción y de tu propio egoísmo. ¿Me entendéis? Entonces, por eso nunca calza, nunca cuadra. Cuando tú te preguntas: ¿cómo me gustaba mi marido? Me gustaría que fuera así, así, así. Y cuando ves al que te... como ves que no le pega ninguna de las características. ¿Me explico? Entonces, es importante en algún momento que entendamos que por eso el amor no está arraigado, o no surge, o no tiene su génesis en esta realidad, sino en esta. El amor empieza siendo una pasión. O sea, ¿qué quiere decir? Algo que te impacta,
algo que te llega a ti, ¿no? Algo que en algún momento, ¿no?, rompe la estructura de tu muralla, ¿no?, en la cual estás encerrado en ti mismo. Por eso en algún momento nos vemos sorprendidos por esta experiencia. Es algo que simple y llanamente nos visita a través, ¿no?, evidentemente, de un encuentro, a través de un momento en el que experimentamos que esa persona se nos ha metido dentro del corazón. Uno se puede preguntar, ¿y por qué esa? Específicamente esa, ¿no? ¿Por qué esa persona se nos ha metido dentro? Es una pregunta muy interesante, porque está dentro de la realidad afectiva. Nuestra realidad afectiva no se hace preguntas. Nuestra realidad afectiva es muy básica, muy básica. ¿Qué quiere decir? Que experimentamos las pasiones, evaluamos cómo nos sentimos interiormente en la experiencia de esa pasión y la valoramos como positiva o negativa. Ya está. Así funcionan nuestras pasiones, ¿de acuerdo? O nuestra estructura afectiva. O sea, normalmente la experiencia del amor, cuando yo me doy cuenta que una persona se me ha metido en el corazón y cuando esa persona le empieza a dar como sentido a mi vida, yo en realidad siento que eso que estoy sintiendo por dentro es bueno y me agrada. De hecho, ¿qué cara pongo? Le contamos a todo el mundo y hablamos, y fíjate, oye, que te veo un poco más contento. Sí, he conocido a alguien. Y, o sea, estás así como en plan, como... Esa es la carga que tiene, ¿no?, esta experiencia. Es extraordinaria, porque en el fondo, la experiencia como tal, nunca nos plantea el interrogante de por qué. De entrada, nunca se plantea este interrogante. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de pasar a lo siguiente, dentro de esta estructura tiene, vamos, una definición de momentos específicos, ¿no? El primero lo llamamos el impacto, o sea, llega algo que golpea interiormente, ¿no?, nuestra interioridad, por eso es una pasión, porque nos afecta, porque nadie se levantó ese día por la mañana diciendo hoy me voy a enamorar, o nadie pensaría, ¿no?, que en ese encuentro, que en el metro, que en la universidad, que en el café, que en donde se haya dado este encuentro iba a surgir pues este sentimiento, ¿no?, esta disposición del corazón. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de este momento? A veces es mutuo, o sea, a veces se da de manera simultánea, a veces requiere, ¿no?, que haya tiempo para que esa circunstancia se madure en uno y en otro, pero todos os acordáis de este momento, más o menos, en vuestra relación de pareja. ¿Qué tiempo aquellos? Habrá llegado ese momento, ¿de acuerdo? Es el momento de la receptividad, ¿no? Una persona de repente habita dentro de ti. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros estamos pendientes de esa persona, queremos saber de esa persona, nos pensamos en esa persona todo el tiempo. Es algo raro. ¿Han visto normalmente que los niños, por su propia naturaleza, son ensimismados? Que están cerrados en sí mismos. ¿Cómo cuesta ayudarle a entender a un niño que hay que compartir, que hay que tener en cuenta que hay otros? Porque el niño vive encerrado, ¿no? Pero el amor, o sea, la experiencia amorosa que experimentamos cuando nos abre. Y aunque nosotros pensamos en nuestra vida que lo mejor es apostar por nosotros mismos, en ese momento nos damos cuenta que esa experiencia es grata. ¿De acuerdo? Experimentamos a una persona dentro de nosotros. Eso tiene una definición técnica, una palabra técnica en la doctrina de la afectividad, que es la coaptación afectiva. Una persona que de repente entra en mi interioridad, conquista el espacio íntimo de mi corazón y se metió, se ha metido ahí. ¿Eso puede volver? Eventualmente el impacto como tal es una realidad novedosa, intrínseca y puntual. Ya vamos a desarrollar cómo se desarrolla la afectividad teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿de acuerdo? Pero me habéis entendido esto, ¿no? Y eventualmente la evaluación de nuestro ser afectivo, la evaluación siempre es una evaluación positiva y grata. Nos complace enormemente sentirnos enamorados. Es una sensación chula, muy bonita. Cuidado, porque hay quien piensa que esto es amor, en el sentido pleno. Sentir esto igual a amor.
No, sentir esto es igual a enamoramiento, que es distinto. En nuestra sociedad romántica, ¿no? En nuestra sociedad peliculera, ¿no? ¿Verdad, en nuestra sociedad peliculera, nosotros confundimos estos conceptos. Y eso hace que en algún determinado momento muchas personas vivan insertas dentro de una especie de inmadurez en la dinámica del amor. Y les parezca que lo único que llena las expectativas del corazón es sentir esto que es grato, esto que es complaciente. Porque en el fondo esta complacencia tiene mucha espuma, como la cerveza. ¿Me explico? Es muy grande, pero al final se decanta. Por eso es casi imposible que podamos experimentar ese impacto inicial nuevamente. ¿De acuerdo? Tiene una fuerza, y es una fuerza vital, es una fuerza existencial. Nosotros no nos la inventamos, pero podemos llegar a confundirla. Si hacemos que nuestra sociedad crea que eso es el amor, viviríamos en un romanticismo que haría que solamente buscáramos esa satisfacción, lo cual nos haría personas demasiado subjetivas y egoístas. ¿De acuerdo? Y estaríamos de alguna manera como colibríes, ¿no? ¿Me explico? Fijaos cuando fuimos adolescentes. ¿No? ¿Me explico? Yo no sé si aquí todos fueron adolescentes, modelos, perfectos, etc. Pero, digamos, desde mi experiencia, como adolescente, vivíamos este proceso de enamoramiento cada fin de semana. Y no sé, un fin de semana te saltaban todos, y sí, yo contigo, tal, y al siguiente fin de semana decías lo mismo a otra. ¿Me explico? Entonces, es una realidad bastante, vamos a decirlo así, bastante, podríamos decir, inmadura si solamente se contempla desde esta realidad. Porque estamos hablando que es, digamos, repito, es génesis, inicio, desarrollo, ¿no?, de lo que es la realidad del amor. ¿Entendieron esto? Entonces, en esa perspectiva, entonces hemos dicho que hay tres palabras aquí importantes: impacto, cooptación, ¿cómo extraño un tablero? Impacto, coaptación y complacencia. ¿De acuerdo? Impacto, lo que me llega; coaptación, la conciencia que tengo de que alguien está aquí metido. Esa es la descripción, para que no os compliquéis con la palabra. O sea, alguien se me ha metido en mi interior. Y complacencia, es gozoso. ¿De acuerdo? Se experimenta como algo grato. ¿De acuerdo? Sí. Puesto que es una realidad que no es voluntaria, ¿no? Que no interviene la voluntad. ¿No? No? Hasta aquí no ha intervenido nada de la voluntad. voluntad. La voluntad. Mi pregunta es la siguiente: ¿en ese proceso interviene la voluntad de Dios? ¿Deberíamos ahorrar la luz o no? ¿Ahorrar la luz? ¿A qué te refieres? Es que demasiada luz. Si es que no hace falta. Pues si no hace apagarla, apágala, sí. Es que estamos marítimo. ¿Sí está bien? Sí, no sé, Me estaba molestando porque tengo el Bueno, ha sido un mismo mejor. Bueno, ahorramos luz. bueno, el hecho es que la pregunta puede estar condicionada en gran medida por una pregunta que os he hecho, y es ¿por qué se da este impacto? Porque no ha sido fruto de un proceso de reflexión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué es lo que se fija el corazón cuando se enamora de una persona? Interesante pregunta, ¿de acuerdo? ¿En qué se fija el corazón? Fijaos que nosotros tenemos una carga instintiva. Toda esta circunstancia no tiene nada que ver con nuestra reflexión, ¿no?, sino tiene que ver con algo que Dios mismo ha puesto en nuestra naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, en la palabra de Dios, voy respondiendo a tu pregunta, Ojo, voy respondiendo a tu pregunta. En la palabra de Dios, cuando Dios crea al hombre en su proyecto originario, cuando lo crea a su imagen y semejanza, Dios hay algún momento en el que dice, en el primer relato de la creación, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada para que le ayude. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que crea? Los animales. En ese relato de la creación. Pero ese en el segundo relato de la creación. Crea los animales, ¿de acuerdo? Los pone para que el hombre le ponga un nombre a esos animales. Eso quiere decir que el hombre definía la esencia de cada uno de esos animales, pero el hombre todavía, Firulais no era su ayuda adecuada.
Firulais es el nombre de un perro, ¿verdad? Firulais no era su ayuda adecuada, ¿de acuerdo? O sea, no se sentía identificado con ellos, a pesar de que el Señor los había puesto para que no se sintiera solo, ¿no? Dentro de la obra creada. Entonces ahí es donde viene, ¿no? El famoso sopor, el sueño profundo del hombre, la famosa costilla, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí viene la mujer. Cuando se da esa realidad de encuentro, cuando el hombre la ve, y la ve significa en su corporeidad, ¿verdad? El hombre inmediatamente, ¿no? Salta, es verdad, no dice el mejor de los piropos, en el sentido de decir que esta es carne, mi carne y hueso de mis huesos, no convencería hoy mucho, pero lo que está queriendo decir es que he encontrado sentido a lo que estaba buscando, ¿no? En la lógica, ¿no? De esta necesidad de encontrarme con el amor como sentido pleno de mi vida, el hombre en algún momento se deja impactar por la presencia de esa mujer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ella? ¿Por qué ella? Porque el hombre se sentía incompleto, porque, digamos, si el Señor plantea, ¿no? Juan Pablo II habla de esa soledad originaria, ¿no? Porque en esa soledad originaria nos damos cuenta que nosotros no tenemos en nosotros mismos la capacidad de alcanzar la plenitud de nuestra existencia. ¿Me explico? O sea, somos personas incompletas por naturaleza. Solamente podemos, ¿no? realizarnos en la medida que encontramos a alguien que nos ayude a completarnos o a enriquecernos en aquello en lo que en algún determinado momento somos nosotros pobres o carentes. ¿Me entendéis esto? Por eso, cuando yo sufro este impacto, ¿en qué se fija el corazón? ¿En lo que tengo? Sino se fija fundamentalmente en aquello que necesito, en aquello en lo que yo necesito riqueza. Por eso normalmente te has fijado en una persona que es completamente distinta a ti. O sea, que la diferencia, ¿no? que marca en definitiva la posibilidad de un enriquecimiento mutuo en la esfera del amor, depende fundamentalmente de eso, de la conciencia de que esa persona es distinta a ti porque te enriquece, porque te da la posibilidad, ¿no? de encontrar aquello de lo que tú careces. Padre, ese impacto, porque el impacto es una fracción muy pequeña o es un punto de inflexión. ¿Sí? Yo me pregunto qué es lo que hace precisamente dar ese salto que mínimo, o sea, esa atracción tan fuerte, y es una necesidad de procreación, es una necesidad... Vamos ahora a insertar todo, porque hasta ahora estamos en donde, en el sujeto, estamos en la subjetividad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, ¿Dios puede intervenir en estas circunstancias? A partir de lo que hemos dicho. Interviene seguro. Interviene seguro. Ahí está Él. Pero ¿por qué está Él ahí? Porque en su proyecto, que está insertado en nuestra naturaleza, Él ha puesto, ¿no? la tarea a nuestro corazón de escoger a la persona adecuada. No a nosotros, no a nuestra mente, sino en la estructura de nuestra propia antropología descubrimos a una persona que nos enriquece. ¿De acuerdo? Con lo cual eso quiere decir que en ese impacto siempre habrá la necesidad de una diferencia complementaria, vamos a decirlo así, en la relación con la pareja. ¿De acuerdo? Es una revelación tremenda, porque en el fondo partimos del hecho de que entonces yo estoy sentado al lado de una persona que es muy diferente a mí, en muchos aspectos. ¿De acuerdo? ¿Me has entendido esto? Sí, ya. Entonces, ¿Dios de alguna manera se complace en la consideración de ese proyecto? Sí. Ahora, cualquiera me dirá en esa circunstancia, padre, porque usted ya sabe que las diferencias son lo que nos llevan muchas veces a pulirnos y a purificarnos mutuamente, ¿no? ¿Puede estar Dios presente en esa exigencia? Según su lógica, Sí. viendo lo que es su misterio, diríamos que es lo más conforme a Dios, ¿no? Servirse, ¿no? de esa circunstancia para encontrar, ¿no? vamos así, la grandeza de la dimensión del amor. Lo veremos cuando hablemos de la sacramentalidad y cuando veamos cómo Dios nos ama a nosotros, que somos de alguna manera el objeto de su amor. Se ha fijado en nosotros, fíjate tú. De repente es como si Dios según el libro del Cantar de los Cantares, Dios experimenta una atracción tremenda sobre nuestras almas, porque en algún determinado momento ve que de algún modo Él puede enriquecer nuestra pobreza en razón de su amor. ¿Y eso parte de una perfección mía? No.
No, parte de una imperfección clara y contundente que tiene que ver con mi flaqueza, ¿de acuerdo? Y sin embargo Dios ama esa realidad y la considera parte de su proyecto de salvación. ¿Puedo hacer una pregunta, Manuel? Sí. Es que se da casos muy dramáticos en matrimonios que han sufrido violencia de género. Sí. Y ahora mismo, como está todo el tema de la violencia de género, pues no, qué aprendizaje tan grande tiene que tener esa mujer con ese hombre que la maltrata. Bueno, en primer lugar, tendríamos que decir que el maltrato por sí mismo es expresión de una situación mucho más compleja que la simple diferenciación complementaria. ¿Qué quiere decir? Y es a donde iba. Pues ya voy a responder a esta pregunta, ¿de acuerdo? Porque voy a seguir rápidamente. Pero ¿me entendéis entonces? ¿Me entendéis? ¿Qué posibilita que se lleve a cabo ese impacto? Para que lo tengáis claro. En la génesis del amor ya están insertadas las diferencias. Y normalmente esas diferencias son, por su propia naturaleza, complementarias. Muy bien. Ahora, nos quedamos en el sujeto, o sea, la persona que está experimentando esta realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos que plantearnos algo. No podemos quedarnos aquí. Esta es una experiencia que estamos viviendo dentro de nuestro corazón. Entonces, en nuestra estructura antropológica también existe algo, ¿no? Existe el deseo, ¿vale? El deseo es como una especie de impulso interior, ¿no? Algo que nos lleva a salir un poco de la comodidad de esta situación subjetiva, porque yo podría quedarme aquí suspirando por mi amada, ¿no? Como pasaba en las grandes novelas románticas del medievo, ¿no? ¿De acuerdo? Ay, sí, mi Prince está allá, yo estoy aquí, pero yo vivo del amor que le tengo. Bueno, no. Creo que esta circunstancia genera inmediatamente una direccionalidad. ¿De acuerdo? Una direccionalidad. Esa direccionalidad, evidentemente, es lo que se plantea con el nombre de deseo. ¿De acuerdo? El deseo. Y toca, ¿no? O sea, repito, está insertada en nosotros. Toca nuestra realidad, de algún modo, y normalmente el deseo, ¿no? Se da dentro del ámbito, digamos, dentro de la lógica de la estructura humana. Por tanto, digamos, afecta nuestra corporeidad. Claro, porque nuestra corporeidad es la ventana, vamos a decirlo así, de nuestra interioridad. Quiere decir que si yo quiero, ¿no? De algún modo salir de mí mismo, ¿no? Pues tengo que de alguna manera, digamos, sentirme atraído, ¿no? O sentir que hay un movimiento en mi interior en dirección a la otra persona, ¿de acuerdo? ¿Eso cómo lo sabemos? Porque en el fondo, ¿no? Pues todos y cada uno de nosotros hemos visto cómo se despierta, ¿no? Esa realidad en nuestro corazón. ¿Me explico? O sea, no solamente suscita admiración, sino que tú quieres estar con esa persona. Y cuando de alguna manera, ¿no? Te acercas o te haces, digamos así, como íntimo, cercano, estamos hablando aquí con esa persona, tu cuerpo reacciona. Estoy aquí hablando con gente madura, ¿no? O sea, tu corporeidad reacciona. ¿Me explico? Es más, hay un lenguaje que inmediatamente se asocia, ¿no? A esta dimensión que es enteramente afectiva y sensible, ¿no? Que es el lenguaje de la sexualidad. Aquí entra la sexualidad ya de por sí. Padre, es posible, normalmente muchos que tenéis hijos adolescentes, ¿no? Hijos que empiezan a plantearse estas preguntas, ¿no? En su vida, ¿no? ¿Es posible que haya un noviazgo angelical? Angelical. Desde el corazón, posible, desde la prosperidad, creo que no. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a hacer entender muy bien la pregunta que os he hecho. Que no podemos interrumpir esa lógica en la realidad. Nuestros hijos, cuando experimenten la dimensión afectiva del amor, inmediatamente la van a asociar a su sexualidad. Inmediatamente. Va a entrar esa tensión. Incluso para muchos que en algún determinado momento, por ejemplo, ¿no? Tomaron la firme decisión, ¿no? De vivir el noviazgo según, ¿no? La doctrina de la Iglesia, que implicaba no tener relaciones hasta el matrimonio, ¿no? ¿Me explico? Pues eso se plantea como una lucha, porque la tensión como tal nos habla inmediatamente de la necesidad de entrar en comunión con el otro, ¿ya? O sea, nuestros hijos no son unos depravados, perdón que lo diga así, porque en algún momento se plantean esta realidad, la realidad de su cuerpo.
porque en el fondo toda esa carga que experimenta nuestro cuerpo está completamente asociada a nuestra naturaleza y a nuestro deseo. De ahí viene, por tanto, la definición de lo que es la sexualidad en sí misma, ¿no? O sea, en su génesis, ¿no? Cuando está asociada al deseo. O sea, la sexualidad es ansia de comunión. Lo que de algún modo te está revelando, ¿no? Ese impulso, ¿no?, que experimentas en tu corporeidad es entrar en comunión con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, si todos quisiéramos dar una definición, decime una cosa. Aquí alguna vez en su vida, en su adolescencia, un adulto te sentó y te explicó cuál era el sentido que tenía la sexualidad, sentido positivo, ¿no? Te explico, de la sexualidad en nuestro, no sé, los que son más o menos de mi quinta. Las quintas son más jóvenes creo que la mía. No sé, pero sí. Pero yo no recuerdo que nadie me hablara a mí. Yo en algún momento, yo cuando descubrí el tema de la sexualidad asociada a esta realidad, lo que tenía era el entorno, la circunstancia que rodeaba mi vida. O sea, lo que la sociedad planteaba de esta circunstancia, ¿no? Que de algún modo había pasado de considerar la sexualidad como un tabú, como algo de lo que no se hablaba, ¿no? Algo que de alguna manera se mantenía siempre como, de repente, un pansexualismo, ¿no? O sea, como digo yo normalmente en las cosas, como un movimiento pendular, ¿no? Dentro de una situación muy concreta de nuestra historia, que es la revolución sexual de los años 60, en la que más o menos todos estamos insertados por generación. Que la gran mayoría de nosotros nos hemos aproximado a la definición de la sexualidad de una manera mucho más instrumental y de una manera mucho más sensual, condicionada en gran medida por lo que nos encontrábamos nosotros en nuestra adolescencia. Pensando. Yo honestamente me encontré con el tema de la sexualidad con chicos de mi clase que empezaron a tener las famosas revistas, ¿no? Y esto, uy. Claro, pero despiertan en ti, evidentemente, atracción, ¿no? Y de ahí la pornografía, las relaciones prematrimoniales, como para que en algún determinado momento tú te llegaras a plantear una definición de lo que es la sexualidad. Pero nosotros no tenemos una educación, una formación en ese aspecto. Bueno, la gran mayoría de nosotros no. Y la definición de esa realidad parte fundamentalmente de lo que la sexualidad plantea en su propia esencia, ¿no? Entrar en comunión con el otro. Ahora, la estructura de nuestra antropología hace que para la satisfacción de esa búsqueda de plenitud, ¿me explico?, para alcanzar eso que aspiran nuestros deseos, que es legítimo, o sea, la sexualidad por sí misma está en el plan de Dios. Porque si no nos hubiera hecho seres sexuados. ¿Me explico? Cuando el hombre, cuando Adán ve a Eva, ¿no?, y la ve, ¿cómo la ve? Corpóreamente, ¿no? ¿Me explico? No le dice, ay, qué bonita tu personalidad. No. La ve corpóreamente. Juan Pablo II habla de la desnudez originaria, la ve desnuda y de repente en su desnudez, en ese momento él entiende y comprende el sentido de su propia desnudez. A través de la corporeidad entienden a qué están llamados, porque en el fondo nuestra sexualidad de por sí, en su corporeidad, es una llamada a la comunión. ¿No os dais cuenta que normalmente nuestras genitalidades son complementarias? ¿Son distintas y complementarias? Es una pregunta que normalmente te hace, ¿no?, el niño. Mamá, ¿yo por qué tengo y por qué digo? Pero madre mía, mi corazón. Yo que le digo, que le respondo. ¿Me explico? Pero en la inquietud, ¿no?, de ese niño está precisamente el entender la diferencia y comprender para qué está esa diferencia. ¿Cuál es su lógica? La lógica es la comunión, es la entrega, es este vector, acordaos de eso, siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Que está en la lógica de ese deseo, ¿ok? Ahora, como de alguna manera esa lógica tiene que ver con la plenitud, en nuestra vida, nuestra carga instintiva hace que ese deseo tenga una complacencia o un placer incorporado. De lo contrario, no lo buscaríamos. En la estructura de nuestra antropología sería algo que necesita una especie de motivación, como el comer. Todos aquí comemos, ¿no? Y tiene que ver con una estructura también de nuestro instinto, que es la conservación de nuestro ser.
Si no comemos, no nos conservamos en nuestra existencia. Por eso, ante esa urgencia y ante esa necesidad de plenitud, pues evidentemente aparece un deseo asociado a un placer, porque tú experimentas placer al comer, ¿a qué sí? Entonces el placer está al servicio de la finalidad. Entiendes que ese placer lo que busca fundamentalmente es que simple y llanamente te alimentes. Pero ¿qué pasa? Como estamos condicionados, ya os dije, estamos condicionados por la herida del pecado, ¿se puede desordenar ese deseo? ¿Y se puede en algún momento quedar simple y llanamente en el aspecto de la satisfacción? En el placer que le es incorporado. ¿Cómo llamamos normalmente a ese desorden? Gula, que es uno de los 7 pecados capitales. Los pecados capitales, lo hemos visto, acordaos de eso, los pecados capitales, ¿no? Con algunos matrimonios con los que tenemos un grupo de oración, los pecados capitales vendrían a ser una tergiversación de la honestidad del deseo. O sea, el deseo es bueno, pero el pecado capital, ¿no? En el que caemos, nos desordena esa realidad. Pues en la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Hay un placer incorporado. Ahora, ¿os podéis imaginar una sexualidad sin placer? En el sentido de decir, no, entiéndame bien. O sea, si no estuviera el placer incorporado a la realidad de la sexualidad, sería, digámoslo así, un ejercicio físico con comunicación de fluidos y sin carga de satisfacción. Nadie, os lo digo con el corazón, nadie comprendería esta realidad como algo maravilloso, como algo grato, como algo... Lo veríamos como ¿qué carga? ¿Hacer esto? ¡Por Dios! Se acabaría la especie humana ya. ¡Se acabaría la especie! Hoy no voy. ¿Me explico? O sea, tenemos que entender que la naturaleza, que es obra de Dios, tiene una lógica y que esa lógica es sensata. ¿Qué es lo que nos pasa? Que desordenamos ese deseo y lo llevamos al fin que no le es propio. ¿Me explico? Lo llevamos al ámbito de la satisfacción o del placer. ¿Cómo se conoce ese desorden? Como lujuria. Nos desordena y eventualmente pues somos conscientes que a partir, ¿no?, de esta, digamos, de esta connotación pansexualista que hay a nuestro alrededor, pues el desarrollo de la sensualidad va muy, en algún modo, ligada a la lujuria, ¿no? Y muchos de nosotros somos lujuriosos, lo sepáis. Está insertado en nuestra antropología herida, ¿no? Y que tenemos que trabajar esa. Ya hablaremos de cómo trabajar esas cosas cuando hablemos de la sacramentalidad. ¿Pero me entendéis esto? Y cuando dice antropología herida, ¿qué te refieres? Que tenemos esa inclinación por el pecado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo entendemos claramente? Por esa razón, como tomamos conciencia de que hay un desorden, ¿no? Hay un desorden, entonces necesitamos plantear, ¿no?, un elemento, digámoslo así, como de contención que nos ayude, ¿no?, a poder darle contenido pleno a lo que es nuestra búsqueda, ¿no? Por eso es importante el noviazgo y por eso es importante la espera, ¿no? Para que nosotros, motivados por toda esta fuerza, ¿no?, que está presente en nuestra afectividad, nos tomemos el tiempo necesario para aprender a conocer al otro en las otras facetas que están integradas dentro de la realidad del amor, para que no se quede solamente, digámoslo así, solamente condicionada por lo corpóreo, que tiene muchísima fuerza y mucho más en nosotros como varones, ¿de acuerdo? Sino que logre ahondar en todas las demás circunstancias de la vida personal. Por eso el amor tiene que llegar también a la afectividad, porque está ligada a la afectividad. Desde siempre, desde su génesis, esa realidad está ligada a la afectividad. Si tú desligas la sexualidad, ¿no?, entendida como acto corpóreo, de la afectividad entendida como donación y entrega, ¿me explico? La sexualidad se deteriora. O bueno, o la relación o el amor conyugal se deteriora. Tendrían que estar ligadas entre sí. O sea, con lo cual quiere decir que hay un componente afectivo dentro de lo que es el don esponsal en la corporeidad. ¿Me explico? Y que de algún modo nos plantea a nosotros ir poco a poco descubriendo el sentido de las cosas para darle un contenido, ¿no?, realmente a lo que estamos viviendo, para asociarlo a los bienes que le son propios. A la entrega, a la donación, a la felicidad del otro, porque en el fondo, ¿no?, poco a poco vamos
descubriendo a través, ¿no?, de nuestra profundización en lo que es esa realidad, lo significativo que es considerar, ¿no?, en el ejercicio de nuestro amor conyugal, en todos los aspectos de nuestra vida, que la felicidad está inherentemente, la mía, está inherentemente ligada a la felicidad del otro. E incluso tiene un componente trascendente. Alguien se puede pensar, bueno, padre, toda esa lógica del amor, ¿no?, afectivo, sexual, ¿no?, que está insertado en nuestra antropología, cuando llega a ese momento, cuando llega a esa realidad del don corpóreo, ¿no?, del don de la entrega personal a través del acto sexual, ¿Dios se esconde? ¿Dios cierra sus ojitos? No. Dios se manifiesta en esa realidad, porque esa realidad es expresión del ser de Dios, ¿no? Y por eso nos encontramos con un texto de la palabra de Dios en el libro de Tobías, donde Tobías y su mujer Sara rezan antes de tener relaciones, para ofrecerle y entregarle al Señor el fruto, ¿no?, de su amor. A ver si nos sale un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si acaso, me explico. Pero hacen una oración preciosa recordando, ¿no?, que todos estos elementos están ligados en nosotros. ¿Me habéis entendido esto? He sido muy rápido a la hora de considerar esta realidad. El deseo nos abre a la necesidad digamos, a la necesidad de entrar en comunión con el otro, pero tiene que abarcar evidentemente todos los demás aspectos de nuestra vida personal. Por eso es importante conocernos. ¿Nos conocemos totalmente? No. Nos vamos conociendo a lo largo de toda nuestra vida. El conocimiento es algo que nunca termina. Nunca dejas de conocer a quien está a tu lado. Nunca. Por eso tiene que haber un proceso, ¿no? De hecho, digamos, todos y cada uno de nosotros, cuando llegamos a la conclusión, cuando llegamos al convencimiento de pedirle la mano a esa persona y de entregarnos a ella en el matrimonio, teníamos que haber pasado primero por un proceso de conocimiento mutuo. ¿De acuerdo? A veces no sucede. ¿Ya? A veces no sucede. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es demasiado vertiginoso, porque queremos las cosas ya y no nos damos el tiempo suficiente para conocernos bien. Gran parte de los fracasos matrimoniales que conocemos nosotros dependen fundamentalmente de esto. Nos quedamos insertados en la parte más afectiva, ¿no? Vamos paulatinamente, ¿no?, planteando qué es lo corpóreo, lo que realmente le da sentido a nuestras relaciones conyugales, y al final terminamos por conocer a las personas después de todo ese proceso. ¿No se dan cuenta de eso, que hoy en día normalmente los chicos tienen relaciones y luego se conocen? ¿Me explico? Yo tuve 7 años de novio. Bueno, pues perfecto. Y yo no conocía. Está bien. Pero, ¿en qué estriba este conocimiento? Fijaos que si hemos dicho que nosotros de entrada no sabemos que esa persona es diferente y complementaria a mí, el proceso de conocimiento lo que me ayuda es a descubrirlo. ¿Me explico? O sea, vosotros cuando empezasteis vuestras relaciones de noviazgo, cuando empezasteis a conoceros, cuando empezasteis a establecer, digamos, esa relación que ahora tenéis, tuvisteis que encontraros con esas diferencias, sí o sí, y os llevaron a chocar, os llevaron a tener dificultades comprensivas. Alguno en algún momento se metió en la cabeza: yo voy a hacer que sea como yo quiera, lo voy a hacer a mi medida. Triste resolución, porque no se puede. No quiere decir que no haya una posibilidad de mejora. Es posible una posibilidad de mejora, pero tienes que aprender a aceptar a la persona tal y como es. Y tanto sus riquezas, que son las que te aportan, como sus limitaciones, que son las que tú estás llamado a aportar, hay necesidad de entenderlas y comprenderlas en su esencia para poder aceptarlas y asumirlas, para que no se conviertan en una carga permanente. Porque si en algún momento sigues idealizando como consecuencia, ¿no?, de tu fragilidad y de tu flaqueza, jamás en esa idealización, digamos, tu marido o tu mujer va a dar la talla. Y eso significa, en la vida del matrimonio, eso significa no desarrollo ni progreso, significa frustración. ¿De acuerdo? Porque es que yo quiero que sea... No, ¿por qué no le permites que sea como es? Pero es que no me da... Claro, tú estás llamada de alguna manera a trabajar en la fragilidad que es inherente a esa circunstancia, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, de algún modo estás llamada, ¿no? O estás llamado, ¿no? a acoger y a soportar con paciencia las limitaciones y a alegrarte enormemente por el enriquecimiento que te produce esa diferencia. Pero muchos de nosotros no lo aceptamos, porque esa realidad pule. El proceso de crecimiento y maduración del amor es friccionante, no es algo de alguna manera. ¿Por qué creen que hay muchas personas que no siguen el proceso después del romanticismo? ¿Me explico? ¿Por qué creen que hay algunos que en algún momento no se plantean el comprometerse o en algún momento les queda grande esta exigencia? Porque cuando llegan a este momento de purificación, de pulimento, empiezan a vivir un sufrimiento que va inherente a esa realidad y dicen, yo mejor estaba solo. Yo estaba lo más de bien. ¿Cómo me voy a complicar la vida yo con esta persona que de repente me doy cuenta que es impuntual, desordenada, aparlanchina? ¿Me explico? No, yo en mi soledad estoy mejor. ¿Ya? Y es una cuestión fundamentalmente aquí de maduración. El amor se madura de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente esto podríamos decir que es un proceso de acrisolamiento. ¿Saben qué es el crisol? Termino la idea. ¿Saben qué es el crisol? El crisol es el fuego que se pone, ¿no?, a los metales preciosos para que los metales preciosos adquieran valor. Eso es lo que se llama acrisolar. Significa hacer que un metal adquiera una mayor pureza y por tanto un mayor valor. Pues en el proceso del amor se da esta circunstancia y es una tensión permanente. ¿Qué quiere decir? Que yo de alguna manera estoy llamado a aceptar, como yo en algún momento me resista a aceptar esa realidad, ¿me explico? Me queda cuesta arriba sobrellevar la exigencia del matrimonio y estoy en un permanente juicio y estoy en un permanente etiquetamiento de la realidad del otro. ¿Me explico? Esta es una o este es un y cada vez que lo veas ves la etiqueta y qué pasa en tu interior. ¿De acuerdo? Entonces, como yo creo que ya más o menos, ya acá estamos llegando a la hora conclusiva, porque más o menos he tenido el tiempo, 10:30 casi, ¿no? 10:20, ¿no? Bueno, entonces yo os voy a decir una cosa, que es muy importante, ¿de acuerdo? Como estamos, no sé si me han entendido un poco, cuando llegamos a ese convencimiento, vamos a terminar, cuando llegamos a ese convencimiento de aceptación del otro en sus diferencias, sabiendo, ¿no?, la promoción de su riqueza que favorece, ¿no?, mi pobreza y lo que yo le puedo aportar en razón de su propia, ¿no?, pobreza, ¿de acuerdo? Entonces ya llega, digámoslo así, como la maduración del amor, que es lo que realmente compromete. Cuando tú tomas la decisión de casarte con una persona, ya tiene que haber todo ese proceso, con lo cual esa decisión es una decisión que no es ni afectiva, sino que es una decisión convencida, que entra, evidentemente, dentro de la realidad de lo inteligible y lo voluntario, ¿no? Estoy determinado, es como decimos al principio en la celebración del matrimonio, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. O sea, significa que la decisión ya es madura, ya tomo la resolución y me digo a mí mismo, estoy dispuesto de alguna manera a entregarle mi vida a esta persona, con sus riquezas y con sus misiones. ¿Hay alguno que no las tenga, padre? Ese hombre o mujer ideal que tú te haces en la cabeza, que es perfecto, ¿no?, y que responde ante todas tus necesidades, para que os lo sepáis, es una proyección de vuestra individualidad. Tiene que ver mucho más con tu egoísmo y con tu amor propio que con lo que es la realidad y el proyecto del amor. ¿Habéis entendido esto? Es muy importante para que os podáis de alguna manera convencer que la persona que está a tu lado no es ideal porque sea perfecta, es ideal porque te enriquece y porque te pule. Gracias, cariño, por pulirme. Estoy tan agradecido. Me sobrarán días para darte gracias por todo lo que me pules. ¿De acuerdo? Es que un remedio fundamental a nuestro amor. Y por eso creo firmemente que Dios sabe escoger, en mi opinión. O sea, sabe ayudarnos
a comprender dentro de su proyecto que la persona que está a nuestro lado es la ideal. Es la ideal. Incluso cuando esa circunstancia implica el reconocimiento de circunstancias que dentro de lo que consideramos maduro, dentro de lo que consideramos asumible y aceptable, implica para ti doblegarte, implica para ti someterte, implica para ti renunciar, implica para ti morir a ti mismo. Dentro de lo que consideramos maduro. ¿De acuerdo? Esto lleva reducido un poco a la vida cotidiana. Me decir, oye, que llegamos tarde, pues ¿en qué te puedo ayudar para que salgamos antes? O sea que traducido en cosas que nos pasan todos los días. Sí, cuando ya hablaremos de lo cotidiano, pero necesitamos primero teorizar, ¿de acuerdo? Eso hace que nosotros, evidentemente, pues entendamos. Has pulido hasta la carga. Entendamos que la lógica del amor pasa por estas tres etapas, ¿de acuerdo? Nosotros, el amor empieza siendo un sentimiento, su génesis está directamente relacionada con una pasión, que es lo que llamamos el enamoramiento. Luego ese enamoramiento tenemos que darle contenido, tenemos que permitir que crezca y madure a través del conocimiento, que es un conocimiento, repito, que pule y purifica el amor propio y nuestro corazón, y termina siendo un convencimiento, una decisión libre y voluntaria que tiene que ver con la aceptación del otro y en el conocimiento de sus riquezas y de sus carencias. Cuando yo me caso, debo estar en la tercera parte. ¿Me explico? Algún hijo vuestro, alguna persona, ¡ay, me voy a casar! ¿Y cuándo lo conociste? El fin de semana pasado. No. Todavía estás por aquí. O sea, aguanta un poco más, conoce bien a esta persona, ayuda a dilatar lo que tienes que dilatar para que esa decisión sea más responsable, más comprometida, más libre. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Padre, lo que quería decir yo antes Sí. es que encima somos tan egoístas que no queremos que el otro evolucione. Por ejemplo, una persona que se convierte dentro de que ya está casada y ya el otro la ha conocido atea, ¿no? Por ejemplo. Y yo cuando te conocí no pensabas así, porque tienes que seguir pensando como yo creo que pensabas en el momento que te conocí. ¿Sabes lo que le digo? Que hay parejas que empiezan a decir, pues si tú eres ateo, ¿por qué ahora...? ¿Sabes lo que digo? Que no queremos al otro en cuanto a su evolución, sino como si lo quisiéramos que se estancase. ¿Ya? Diría Juan Pablo II, hay que querer al otro en cuanto otro y no quererlo según la medida de mi subjetividad, ¿no? ¿Me explico? O lo que yo pretendo o quiero que sea. De hecho, es un error que suelen cometer muchísimas personas. O un error que en algún momento alguien puede cometer cuando dice, me caso porque sé que lo voy a cambiar. Y ahí va, en el intento, ¿no?, de querer cambiar cosas, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, padre, después de haber barrido, ¿no?, esta circunstancia y de hablar de lo que es la inserción, de la afectividad, el deseo, la sexualidad dentro de la finalidad propia del amor entendido como entrega y como don, alejado evidentemente de toda subjetividad egoísta, ¿no?, alejada de todo idealismo malsano, ¿no?, sino partiendo de la realidad misma de quien está mirando, significa que en algún momento nosotros no tenemos la capacidad de poder autoexigir, digamos, de poder exigirnos mutuamente o de poder trabajar y crecer y madurar en las cosas que necesitamos trabajar. La respuesta es no. De hecho, hoy en día, porque en algún determinado momento tenemos que situarnos, primero voy a decirles cosas que son muy importantes y atender a esto, que esto es muy importante, muy importante. En primer lugar, hemos dicho que todo esto de alguna manera está condicionado por nuestro ser afectivo. Y nuestro ser afectivo puede tener en algún determinado momento situaciones de resistencia. Claro que sí. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo crece y madura nuestra afectividad? ¿Me explico? Les tendríamos que ver a una mujer embarazada, ponerle un letrero que diga espacio libre de contaminación auditiva. ¿Qué quiere decir? No sé si me han entendido. Que una mujer embarazada
el niño que está en su vientre ya es sensible, ya es sujeto pasivo de la realidad que rodea su vida, ¿de acuerdo? Significa que desde que somos pequeños en el vientre de nuestras madres somos sensiblemente afectivos. Y cuanto más pequeños somos, más. Por eso nosotros muchas veces no entendemos por qué hay ciertas, digamos, limitaciones y ciertas dificultades que están presentes en nuestra naturaleza humana, porque no nos acordamos de ello, pero que nos han afectado porque están presentes en nuestra propia realidad. Ya no solo considerando que evidentemente cada persona que viene a este mundo tiene una carga genética única e irrepetible, ¿no? Lo sabéis los que tenéis hijos, ¿no? En el fondo, los hemos parido a todos. Les hemos dado la misma educación a todos y este es así, esta es así y este tiene esto y no sabemos por qué, porque en el fondo hay una carga genética que es lo que hace posible que entendamos que Dios expresa su riqueza de esa manera y que también esos hijos se convierten en un maravilloso pulimento para vuestro corazón como padres. O sea, son escuela de amor para vosotros y sería muy fácil que todos fueran igualitos, porque aplicarías lo que hiciste con el primero con los demás. Pero como son irrepetibles, tienes que situarte, entregarte y donarte como padre y como madre en todos y cada uno de ellos singularmente. O sea, escuela de amor. La familia es escuela. O sea, me pule mi mujer, me pule mi hijo, bendito sea. ¡Bendito sea! Bueno, ¿habéis entendido esto? Entonces, en esta realidad, en esta circunstancia, todos venimos con una carga genética, todos venimos, ¿no?, con un entorno familiar, porque es el que más condiciona el desarrollo de nuestra afectividad. Tendríamos que decir que en esa circunstancia, muchos de nosotros, por el entorno en el que se ha desarrollado nuestra vida, ¿no?, porque somos hijos de esta generación, nos hemos encontrado con gravísimas circunstancias, ¿no?, con diversos problemas dentro de lo que es la conformación de nuestra identidad, de nuestra personalidad y de nuestra afectividad. ¿De acuerdo? Eso hace que a veces seamos personas inseguras. La inseguridad es una de esas cosas que condiciona en gran medida el don de nosotros mismos a los demás. Fíjate que en el fondo, ¿no?, alguna vez que he tenido la oportunidad de hablar con una persona maltratadora, o sea, porque Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar con una persona así alguna vez, me he dado cuenta que una persona maltratadora en realidad es una persona con una inseguridad de caballo, de fondo, que lee, que de algún modo trata de, ¿no?, sobrellevar el enorme vacío que le genera esa inseguridad, digamos, con un efecto, digamos así, como de dominio, ¿no? Pero en realidad es una persona, o sea, que es muy débil, o sea, muy débil. Ahora, te estoy respondiendo una pregunta, entonces, hombre, evidentemente, ante la pregunta que me hiciste, yo de algún modo, ¿no?, si veo una situación de maltrato, inmediatamente hay que procurar que haya una separación. Es inevitable. Si la situación de maltrato se da, fíjate que soy impura. El cura está... Hombre, en el fondo, lo que tenemos que primero es evitar que se hagan daño a las personas, ¿no? Hay que apostar por su dignidad. Pero yo, de algún modo, si establezco ese criterio de separación es para ayudar. Yo diría, ¿a quién ayudo? Pues a la persona maltratada, sí. Pero a quien más hay que ayudar es al maltratador. Desde el ámbito de la fe, evidentemente. Y no quiere decir que esa persona no tenga que hacerle tomar conciencia de que tiene que ser responsable por sus acciones. Y que si en algún momento esa responsabilidad tiene una connotación, a veces durísimamente, ¿no?, contemplada a la luz de la sociedad, ¿no?, a nivel legal, lo que sea, pues tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Me habéis entendido esto? ¿De acuerdo? Pero yo necesito tomar conciencia de que esa persona necesita ayuda por la determinación de su inseguridad. ¿De acuerdo? De las inseguridades, los vacíos que se generan ante ciertos cuadros que hay a nuestro alrededor, por la ausencia de un padre, por la ausencia de una madre, por la disfuncionalidad de un padre o por la disfuncionalidad de una madre. ¿De acuerdo? Todos esos elementos no los podemos encontrar. Y a eso hay que sumarle el ambiente que nos condiciona y nos rodea. Porque yo puedo en algún determinado momento, ¿no?, tener más o menos las claves para mantener, ¿no?, digamos así, como la estructura y el crecimiento y la maduración de mi familia. Pero luego está la sociedad, que en teoría tiene que corresponder a los valores que yo quiero insertar en mi familia. ¿Y qué nos encontramos hoy? Que la sociedad prácticamente, ¿no?, influye de manera contraria y negativa, como lo
todo el mundo, evidentemente, pero lo normal es que nos encontráramos ante un mundo que evidentemente está generando personalidades débiles y frágiles, que en los momentos de prueba y en los momentos de lucha, por favor. ¿Y esto afecta a nuestras relaciones? Sí, y por esa razón es importante comprender que a veces necesitamos, ¿no? Para poder sostener nuestro proyecto tenemos que tomar conciencia de nuestras limitaciones y buscar la ayuda adecuada. Si yo tengo un problema aquí, ¿qué hago? Vuelvo a señalarlo, ¿no? Con el dedo. Si yo me doy cuenta que, por lo que sea, por ejemplo, ¿no? Es que tengo problemas porque qué sé yo, porque me fatigo, porque parece que me falta fuerzas, que, bueno, ¿qué haces? Bueno, alguno a lo mejor no necesita ir al médico, ¿me explico? Y necesita revisarse hacerse una analítica, revisarse ¿cómo sería? Sus parámetros, a lo mejor le falta algo, que a lo mejor tienes que tener un mejor estilo de vida, tienes que de alguna manera comer mejor, dormir mejor, hacer algo de ejercicio, etcétera, etcétera. Hombre, a veces necesitamos esto porque podemos llegar a identificar que existen problemas y dificultades simple y llanamente porque no nos tratamos adecuadamente en esta dimensión. Yo no digo que en exceso, porque hay personas que les preocupa excesivamente esta realidad. ¿Me explico? Y que les parece que si en algún determinado momento no se siguen ciertos cánones, entonces eres la persona más frustrada de este mundo porque te defines por tu apariencia. Un error craso en nuestra sociedad actual. ¿De acuerdo? No quiere decir que evidentemente, o sea, padre, pero dígale algo, mire la barriga que tiene. Hombre, la cuestión tiene que ver con una realidad mucho más interior, pero yo creo que ustedes aquí comprenden que si nos cuidamos, pues evidentemente nuestra relación va a ser mejor, ¿a que sí? ¿A que sí? Pero no os dejéis seducir por el culto de la apariencia y pensar que eso es lo que realmente atrae a tu pareja. Es mucho más profundo que eso. Sin embargo, pues evidentemente yo hablo porque una mujer algún día me dijo, ¿entonces no me arreglo? Pero, hombre, eso tiene que ver mucho con tu seguridad personal y con sentirte bien contigo mismo, pero cuando se convierte en una esclavitud, eso al final te hunde. Tiene que ser algo más libre, ¿no? Algo más comprometido realmente con la riqueza que sabes que posees y la que puedes ofrecer a la persona que está a tu lado. ¿Me explico? Pero que en el fondo creo que es entendible esta realidad. Ahora, si vamos a este punto y nos damos cuenta que tenemos problemas con nuestra afectividad, es decir, con nuestra seguridad personal, con la capacidad que tenemos de donarnos y entregarnos, con la capacidad de comunicarnos, por ejemplo, ¿no creen que necesitaríamos ayuda? A veces. ¿Y qué nos puede ayudar en esto? El psicólogo. Nos puede ayudar un terapeuta, nos puede ayudar un psicólogo de familia, nos puede ayudar, a veces en algún momento hay enfermedades que son del alma, vamos a decirlo así, que son de la psique. A veces necesitaríamos, con que tuviéramos de alguna manera una adecuada prescripción psiquiátrica, nuestro equilibrio personal a lo mejor sería estupendo para llevar a cabo el cumplimiento de las exigencias de nuestra vida, ¿de acuerdo? No tenemos que menospreciar las ciencias humanas, pero en este caso sí os diría que hay que tener muchísimo cuidado porque no todas las escuelas psicológicas, ¿de acuerdo?, son conformes a la antropología cristiana. Entonces hay que ir con un poco como pero a veces necesitamos esta realidad y a veces debemos tomar conciencia que buscar ayuda no es una especie de, digamos, como de... Maleficio. ¿Cómo? Maleficio. No, que buscar ayuda no es como una especie de conciencia de mi incapacidad y que yo soy poco, no. De hecho, creo que es mucho más sensato pensar que en algún momento una herramienta de estas me puede ayudar para mantener un mayor equilibrio en mi relación de pareja, ¿de acuerdo? Eso se puede discernir, sobre todo, repito, cuando tenemos problemas, ¿no?, de estima personal, cuando tenemos problemas, ¿no?, de comunicación personal o cuando tenemos problemas de inseguridad. Es muy necesario porque no conocemos, o sea, a fondo la historia de la que vivimos y cuánto nos ha condicionado y cuánto deberíamos mejorar. De hecho, es importante hablar. Esto se resuelve hablando. Y hay quienes tienen una mayor facilidad para hablar y hay quienes en algún momento les cuesta muchísimo abrir el corazón. De hecho, no me da tiempo en este retiro para hablar de la complementariedad que existe entre el varón y la mujer, porque existe en naturaleza una complementariedad sin caer en tópicos, pero la gran mayoría de hombres somos muy duros para abrir el corazón. No estoy de acuerdo con eso, padre. No he dicho que sea un tópico. No he dicho que sea un tópico.
pero la gran mayoría de hombres tenemos una dificultad para abrir el corazón, por una razón sencilla, ¿no? Porque como nuestra estructura es mucho más reflexiva significa que es más de P entonces Q, ¿no? Más que es la afectivo. moto que nos han vendido en la sociedad. No. Yo Esto ya es una realidad. no, espera, no te estoy diciendo que yo, digamos, me planteo a mí que los hombres son inteligentes y las mujeres son, ¿cómo diríamos en ese tópico? Que las mujeres son sentimentales, ¿de acuerdo? No quiero decir esto. No he dicho que esto sea la consideración de un tópico. Yo conozco hombres que son muy sensibles y conozco mujeres brillantes, reflexivas y racionales, ¿de acuerdo? Pero en general, o sea, cuando hacemos un barrido, ¿no?, de las circunstancias que rodean la experiencia del contacto con las personas, nos damos cuenta que la forma como nos acercamos a la realidad, nuestra cosmovisión de la realidad, hace que nuestro comportamiento a veces sea mucho más reflexivo, ¿no? Y por tanto sea un poco más, vamos a decirlo así, monofocal. ¿Entienden la expresión monofocal? Que seamos un poco como concretos en la realidad. Eso nos permite en algún momento como plantearnos la autogestión de los problemas que vivimos interiormente. Una mujer no es de ninguna manera monofocal, ¿no? Es polifocal. ¿Qué significa? Es así, ¿no? Y todo de alguna manera todo afecta dentro de su forma de aproximarse a la realidad que le rodea, lo cual significa que en algún momento va a ser mucho más sensible a circunstancias. Es que me ha pasado algo con un amigo que me causó mucha gracia y os lo comparto para que más o menos entendáis esto, ¿no? O sea, es un amigo, es un compañero mío de la carrera que la verdad que le tengo mucho cariño, mucha amistad. Se casó con una chica que también conocíamos los dos y también tengo mucha amistad con ella. Entonces les fui a visitar, ¿de acuerdo? Y en esa visita, él es ingeniero civil, o sea, él es ingeniero civil y ella también. Entonces montaron ambos, digamos, como una especie de empresa dedicada, ¿no?, a esto, ¿no?, a diseño y a construcción. Estos son socios, encima de marido y mujer, para que me entiendan. Eso es peligroso. En fin, entonces el hecho es que están, porque trabajan juntos, ¿no? Entonces, resulta que estaban con un cliente y en ese aspecto estaban presentándole un proyecto. Él se da cuenta que ella había cometido un error dentro de la presentación del proyecto y enfrente de su cliente le pegó un rapapolvo, ¿no? ¿Me explico? Por haberse equivocado ante esa realidad. Además, él es muy temperamental. Bueno, pasó. Siguió el día laboral, llegaron a casa, cenaron juntos y pues él viene, ¿no?, la noche, que normalmente pues viene y se acerca a ella, y entonces empieza así a hacerle el jueguito y no sé qué, le pega un empeño y lo manda por ahí. Entonces él no entiende, porque él se pregunta así, no, pero ¿yo qué he hecho? ¿No? Entonces me lo dice a mí. Joder, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, pues no sé, pues habrá que eso, no tengo ni idea por qué, porque yo solamente sabía la versión nocturna, para que me entiendan. Viene ella y me cuenta la versión diurna y nocturna. Y me dice lo siguiente, pero no te lo diga así de una manera clara, me dice, fíjate tú, ¿no?, en la mañana me trató como si yo fuera un trapo y yo no sé qué, y por la noche viene a buscarme como si nada hubiera pasado. Entonces yo lo hablo con él, luego le digo, oye, pero tú no me dijiste que por la mañana había pasado, ¿y eso qué tiene que ver? Una cosa es el trabajo y otra cosa es la casa. Y le parece muy consecuente plantear que mi reflexión me ayuda, ¿no?, a plantear que las cosas están todas ordenadas como por cajas, ¿de acuerdo? Pero para la mujer no. Y la mujer, en ese aspecto, digamos así, considera, ¿no?, que todas esas circunstancias están ligadas entre sí. Y de algún modo, pues evidentemente ella se sentía que él le había faltado el respeto y que aspiraba mínimamente a que le pidiera disculpas por el comportamiento que había tenido, si quería tener algo con ella. Confunde con el rencor. No, esto es una cuestión, como decía aquí nuestra hermana, es una cuestión de la vida cotidiana, de la practicidad, pero que si en algún determinado momento no tuviera en nosotros una reflexión para poder comprender las diferencias que existen entre unos y otros, generaría un conflicto y posiblemente una etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, como repito, no se trata de establecer tópicos, sino se trata fundamentalmente de comprender que en la estructura del hombre y en su naturaleza, ¿de acuerdo?, o sea, sí que tenemos diferencias que son complementarias y que tenemos que aprender a conocerlas
para aprender a integrarlas debidamente en nosotros. ¿De acuerdo? También necesitamos formación, porque es importante en algún momento iluminar nuestra mente y nuestro corazón, porque si no tenemos formación es fácil que caigamos en errores, ¿no? En doctrinas que son, vamos a decirlo de esta manera, contrarias a la antropología cristiana. ¿Y usted por qué está tan convencido que la antropología? Bueno, porque en el fondo, pues, evidentemente considero que hay una verdad sobre el hombre. Si yo fuera un relativista, ¿no? Me explico, os diría, bueno, la verdad es como la que tiene cada quien, la nuestra es esta, la de los demás es aquella, pero como yo creo firmemente que el relativismo es un suicidio intelectual, y una consideración de que en la vida no hay una verdad fundamental en la que tenemos que sostener nuestra vida y nuestro corazón, y por tanto la renuncia a una naturaleza y a un Dios, ¿me explico? Porque creo firmemente, ¿no?, en la capacidad que tenemos de descubrir esa verdad, necesito que de alguna manera os toméis muy en serio la necesidad de formaros. ¿De acuerdo? ¿Cuántos han leído aquí la Familiaris Consortio? ¿Con sin pena? Que no. ¿Cuántos han leído la Familiaris Consortio? ¿Sí? Alguien dirá, ¿y qué es eso? Por Dios. O sea, la Familiaris Consortio es un documento magisterial del Papa Juan Pablo II, creo que el más importante que tenemos en nuestra época, vamos a decirlo así, contemporánea, donde se habla de la naturaleza y de la visión del matrimonio. Para cualquiera de nosotros, siendo llamados a la vocación del matrimonio, sería una responsabilidad fundamental tener acceso y conocimiento a esos documentos, que son de algún modo, repito, luz para nuestra mente. Y finalmente, teniendo y tomando conciencia de que vivimos, ¿no?, que tenemos un ser espiritual débil y frágil, ¿será que necesitamos trabajar en ámbitos concretos de debilidad y de flaqueza? ¿Será que en algún momento, por ejemplo, si tuviéramos que tomar conciencia de que somos lujuriosos, soberbios y orgullosos, no nos vendría bien la gracia sacramental para trabajar esos aspectos de nuestra vida? ¿No necesitaríamos de algún modo de los sacramentos? ¿Me explico? Entonces, la función que cumple un médico, un psicólogo, un maestro y un sacerdote llega a ser fundamental para el crecimiento y para la maduración de nuestra vida personal. Y cada una de esas circunstancias tenemos que darle su valor y su importancia, porque aquí muchos a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que necesitamos ayuda, de que no podemos solos, de que no se trata en algún momento aquí, ¿no?, de plantearnos que en este proyecto el Señor nos ha dejado solos, porque no es así.